Un nuevo programa de las provincias también existen. Programa que fue declarado de interés parlamentario por el Senado de la Nación. En varias oportunidades nos hemos referido a que estábamos convencidos de que había que desdoblar elecciones en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un total equivalente a 11 millones de votantes en el padrón nacional. Es decir, que lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires influye o decide lo que pasa en las elecciones de presidente y vicepresidente. Creo que fue un error del gobierno nacional haber influido sobre la gobernadora de provincia de Buenos Aires para no desdoblar las elecciones. En el fondo, creo que hubo ya un principio de puja por quién va a ser el próximo candidato después del segundo mandato de Macri. Si va a ser la gobernadora de Buenos Aires o el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lamentable que ya ahora, cuando ni siquiera sabemos si Macri va a ser reelecto, que ya estemos pensando en cómo será la elección de acá 4 años. Si no tenemos todavía resuelto lo que va a ocurrir este año. Pero así se suelen dar las cosas y el ejemplo lo tenemos en Córdoba, dentro de Cambiemos, donde el hijo del interventor que tuvimos acá en Corrientes, Ramón Mestre, el hijo es presidente de la Unión Cívica Radical y pretende ser el candidato a gobernador de Cambiemos, mientras que por el otro lado se perfila la candidatura, o se perfilaba la candidatura dentro del conjunto de Cambiemos del diputado, del jefe del bloque de UCR en el Senado, el diputado de la Nación, Mario Negri. También por ahí Luis Juez, un dirigente que tiene su propio partido, digamos que fue intendente de la ciudad de Córdoba, también fue embajador en Ecuador, no con muy buen final, y de esos 3 candidatos tenía que surgir un solo candidato de Cambiemos en Córdoba. Luis Juez bajó su candidatura y se integró a la lista de Negri como candidato a intendente, volver a ser intendente de la ciudad de Córdoba, cargo que no es despreciable, porque Córdoba en sí es una provincia que tiene más del 8% del padrón nacional y la ciudad de Córdoba es muy importante. Es casi, diríamos, que realmente es, en cuanto a la cantidad de habitantes, en cuanto al presupuesto que maneja la municipalidad de Córdoba, superior todo a la provincia de Corrientes, a nuestra provincia. Entonces, el radicalismo, a través de Mestre, quería ir a elecciones internas. Negri impugnaba las elecciones internas acompañado por Juez, y entonces ahí en ese tironeo resulta que ahora van por listas separadas, van a ir a las elecciones, porque en Córdoba no hay pasos, sino que Córdoba va a elegir el 12 de mayo, va a elegir gobernador y vicegobernador, y la renovación que corresponda en las legislaturas provinciales. Entonces quiero llegar a qué conclusión: de que en la medida en que la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica, es decir, el conjunto de Cambiemos, no se pongan de acuerdo y vayan a las PASO que se van a realizar
las PASO el 11 de agosto, las PASO nacionales para elegir candidatos a presidente y vicepresidente, y también diputados nacionales y senadores donde corresponda. El resultado es posible que no les sea favorable. ¿Qué ocurrió el domingo pasado en Neuquén? Yo escribí un artículo que para mí es una derrota de Cristina, y pienso, siguiendo mi razonamiento general de la influencia que tienen los resultados en las provincias, a pesar de que no representan dentro del padrón un número importante. Por ejemplo, Neuquén tiene todo el 1,55% del padrón de 32 millones de votantes. Entonces, en cuanto a número, no tiene mayor trascendencia, pero en una segunda vuelta por un voto se gana, y eso es importante. ¿Qué ocurrió en Neuquén? Primero va el candidato de apellido Río Seco, que era patrocinado por Cristina Kirchner y Unidad Ciudadana. No va por el PJ, va por Unidad Ciudadana, ese nuevo partido creado por Cristina y su grupo, el grupo que la rodea. También va Omar Gutiérrez, que es el actual gobernador por el Movimiento Popular Neuquino, y Pechi Quiroga, radical, con el título de UCR Cambiemos, pero el título nomás. ¿Por qué digo con el título nomás? Porque yo tengo la impresión de que Cambiemos, es decir, el PRO, el gobierno nacional, no jugó todas sus cartas para su candidato. En este artículo al que hago referencia, digo de que hay una derrota de Cristina en Neuquén, y no sé si no es un augurio de lo que puede pasar, porque ya tenemos el 31 de marzo las PASO en San Juan, el 7 de abril las PASO en Chubut, el 14 de abril en Entre Ríos las PASO, el 28 de Santa Fe las PASO, y el 12 de Córdoba las generales, que no eligen, como decía anteriormente, no tienen PASO. También el caso se da en Santa Fe, ¿y por qué señalo Córdoba y Santa Fe? Porque de todas las elecciones desdobladas que están previstas, son provincias que tienen el 1, hay Entre Ríos que tiene el 3, La Pampa el 0,86, San Juan tiene el 1,67, Chubut el 1,29, pero ¿qué pasa? Santa Fe tiene el 8,36 y Córdoba el 8,68. Quiere decir que entre estas dos, provincias tienen 8 y 8, 16, casi 17% del total. Tienen más que todas las otras provincias que desdoblaron juntas, incluyendo en las que desdoblaron a Corrientes, que va a realizar elecciones legislativas. Aclaremos que no se elige gobernador el 2 de junio, sino únicamente un tercio del Senado y la mitad de diputados, y también concejales en el interior. No se eligen intendentes, ni gobernador. Por eso yo destaco la fuerza que tienen los partidos provinciales en todas las provincias. Por eso este programa se llama Las provincias también existen. En Neuquén triunfa el Movimiento Popular Neuquino, una creación de los hermanos Zapac, que desde el día que crearon el partido, allá lejos y hace tiempo, por la década del 60, no han perdido una sola elección. También sufrió una
en esta elección y en otra, en la anterior, una interna con el que fue gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Sovich, que se presentó ahora con el sello demócrata cristiano y sacó el 10% de los votos. La Unión Cívica Radical, es decir, el título de Cambiemos, obtuvo un resultado muy bajo. Yo no creo que ese sea el caudal que puede arrimar la Unión Cívica Radical a unas elecciones generales. Obtuvo solamente 40 y tantos mil votos, y yo pienso que ahí hubo un desplazamiento por propia decisión de los ciudadanos o inducidos desde el gobierno nacional. Y digo de que hay una derrota de Cambiemos, a pesar de que salió, de Cristina con Unidad Ciudadana, a pesar de que salió segunda, y el candidato de Cambiemos, Quiroga, salió tercero. Es decir, que si hacemos la compulsa de lo que Cristina contra Macri o contra Cambiemos, digamos contra Unión Cívica Radical Cambiemos, vemos que Cristina sacó más votos que Unión Cívica Radical Cambiemos. Pero ¿por qué digo yo de que hay una derrota de Cristina y no una equivalente derrota de Cambiemos? Porque Cristina jugó, y lo digo en un artículo publicado en el diario Litoral, y digo que jugó de centrodelantero, de número 9, porque fue a jugar a favor de Río Seco y quedaron secos, no ganaron. Pero Cristina se mostró, Cristina mandó mensajes proselitistas, se sacó fotos al lado de su candidato, mientras que en el caso de Macri, lo digo en el artículo, miró el partido desde la tribuna, es decir, no jugó en primera línea de número 10, no jugó a favor de Pechi Quiroga, no se jugó a favor de Pechi Quiroga, sino que le interesaba la derrota, la derrota de Cristina, aún a manos del Movimiento Popular Neuquino, que demuestra una cierta comprensión de la situación política y económica, y tengamos en cuenta que en Neuquén está la vaca muerta, que habría que ponerle otro nombre, vaca salvadora, porque se espera que la explotación de los yacimientos de gas y de petróleo de vaca muerta realmente nos salven, saquen el país adelante. Entonces, como los recursos naturales son propiedad de las provincias, era importante que en Neuquén no ganara el cristinismo, porque se podía dar vuelta todo el proceso de vaca muerta, vaca salvadora, y entonces el país se veía perjudicado. Yo quiero hacer un rápido análisis de las próximas elecciones que tenemos. La próxima es la de San Juan, el 31 de marzo, las PASO. Después el 7 de abril en Chubut, las PASO también. En Entre Ríos, PASO, la Santa Fe, PASO, todo esto en abril. En mayo ya empiezan las generales, es decir, la real. Córdoba, que no tiene PASO. La Pampa, que hizo las PASO ya el 12 de febrero. Después tenemos San Juan y Corrientes el junio 2, Chubut, Entre Ríos, y llegamos al 11 de agosto las PASO nacionales, y el 27 de octubre la primera vuelta, y la eventual, casi segura segunda vuelta será en noviembre 24. Ahora, el militar Gómez Centurión, hijo del Gómez Centurión que estuvo acá en Corrientes, parece que Corrientes es la pasantía para todos, ya sea para los padres que dejan la herencia política,
Gómez Centurión está armando un partido político que tiene las características de un partido militar. Algo ya fracasó hace un tiempo, la idea de un partido militar acá en nuestro país, pero el triunfo de Bolsonaro en Brasil, donde 5 de sus ministros son generales del ejército, y Bolsonaro no era capitán, creo que era, no más allá de eso, entonces se piensa en la creación de un partido que aglutine a todos los militares, los parientes de militares, los simpatizantes con militares, y no tendrá fuerza para imponerse como presidente. Seguramente no va a entrar en la segunda vuelta, pero va a tener un caudal de votos que va a decidir, cuando se realice la segunda vuelta en noviembre, un caudal de votos importantes para un lado o para el otro. Volviendo a la impresión que tengo sobre el resultado de Neuquén, hay una cuestión de una unidad psicológica, una presión psicológica. Todos decimos que Cristina perdió, no pudo imponer su candidato al que apoyó, como decía, con un mensaje de campaña, con fotos y demás. Que ganó el Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Partido Provincial. Y acá en Corrientes tenemos la siguiente situación. Hay un partido dominante, la Unión Cívica Radical, que viene ya trasladando 4 gobiernos o 5, pero abrió sus puertas la Unión Cívica Radical a los partidos provinciales. Yo sostengo de que ninguna sigla nacional, si no abre sus puertas o sus listas a los partidos provinciales, es muy difícil que gane. La experiencia de Corrientes es clave. ¿Cuántos años manejó la política correntina el pacto autonomista liberal? Hasta que se produjo el quiebre del pacto autonomista liberal. El Partido Justicialista en estos momentos está prácticamente totalmente despedazado. Hasta se habla de que las líneas internas van a ir con sus propias listas a esta elección del 2 de abril, del 2 de junio. Entonces, el Cambiemos no solamente tiene dentro de sí a varios partidos provinciales encabezados por la UCR, sino que también está incorporando nuevos partidos. El Partido Liberal, el partido que tiene el sello, presidido por Ani Pereira, se está arrimando a Cambiemos, y la presidenta Ani Pereira, diputada provincial, y que fue viceintendenta con Ríos en Justicialista, dice que ya está todo avanzada una conversación, pero que hay que esperar la convención que se reúne también en estos días. Si Ani Pereira, que es la figura que surge dentro del Partido Liberal, está en esta posición, sin ninguna duda que la convención también va a caminar en el mismo sentido. También el Partido Autonomista como tal va a resolver en su congreso, su convención, incorporarse a Cambiemos. Lo han hecho, digamos, en distintas oportunidades y en distintos cargos municipal o provincial. Pero lo importante acá es que ya ha institucionalizado el Partido Autonomista, elegidas sus nuevas autoridades, también va a resolver entrar dentro de esta de Cambiemos. Hay muchos partidos que son nada más que un sello, pero digamos, ¿cómo se va a conjugar la existencia del Partido Liberal, el del sello, y que tiene votos, con Encuentro Liberal, ELI,
que es una decisión del Partido Liberal. ¿Se unirán ambas fracciones o van a ir dentro de ECO Cambiemos cada una por su lado? Encuentro Liberal, ELI, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, y el Partido Liberal con Ani Pereira, ¿cómo van a hacer? Es un problema que se va a presentar. Bien, yo creo de que estamos en pleno proceso electoral y hago un razonamiento en este artículo que lo voy a leer. A pesar de todo, digo lo siguiente: no hay ciudadano que esté conforme con la situación general del país, incluso el presidente Macri. Inflación, endeudamiento, tasas altas para sujetar al dólar. Pero ¿qué empresario puede tomar préstamos con tasas altas? Porque sin trasladarla a los precios. Y entonces volvemos otra vez. Tasas altas, precios altos, se trasladan a los precios, se vuelve la inflación. Ahora, todos dicen y decimos, esto no va más, hay problemas, los correntinos estamos más o menos enojados porque lo que pasó con el segundo puente Corrientes-Chaco, que se nos vino engañando. Desde el kirchnerismo, desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta ahora, todas palabras que ponemos que vamos a hacerlo así, asado, y no hay nada concreto, pese a que Capitanich, que fue, gobernador del Chaco, y con licencia fue jefe del gabinete nacional de Cristina Kirchner, no hicieron nada o no hizo nada para que se concrete este reclamo nacional. Si alguien sabe qué es lo que hay que hacer, porque no basta con decir estoy en contra del Fondo Monetario Internacional, bueno, muy bien, dame otra solución. Estoy en contra del aumento de los precios, estoy en contra de esto, pero decime cuál es. Estoy en contra de este plan económico, ¿cuál es el tuyo? Y se lo digo a los economistas del país y a los partidos políticos del país. Díganme cómo. La ciudadanía quiere salir de esto y el presidente también quiere salir de esto. No es que está en la situación porque le gusta esto al presidente. Y es antipatriótico, lo digo, es antipatriótico tener la solución, si es que alguien la tiene, y no decirla, no ponerla a consideración pública. Es decir, que la cosa no es nada fácil. Y yo creo que hay una luz de esperanza con este gobierno que avanza con muletas, desgarrado, pero que puede significar una luz de esperanza y no volver para atrás. Porque ya vimos lo que pasó. Se despilfarraron fondos, hubo corrupción por todos lados. Y esa corrupción existió, no es un invento. Ahora, ¿cómo salir de todo eso? No es fácil. No es fácil. Porque las grandes empresas corruptas pueden agarrar y decir de golpe, bueno, cerramos la puerta y nos vamos. Total, son empresas pobres con empresarios ricos. Cerramos la puerta, nos vamos a otro país a iniciar una nueva gestión. Entonces el gobierno tiene que estar encerrado en muchos casos entre resolver el tema de la corrupción, condenar a los directivos, pero dejar a las empresas que continúen en el país. Todo muy confuso y no fácil de resolver. Bien. En Corrientes le hemos hecho una nota al ministro de Producción, Vara, que ponemos a consideración luego del corte. Hidrovía, vía libre para exportar.
En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. Estamos con el ministro de Producción de la provincia, el ingeniero Jorge Alberto Vara, que tiene, entre otros temas a su cargo, el desarrollo del puerto de Lavalle. Personalmente creo que la ubicación del puerto de Lavalle, y lo he dicho en otros programas anteriores, es la ubicación ideal para un puerto para poder sacar la producción del centro de la provincia a un puerto que esté sobre la hidrovía, lo cual facilita el transporte. También hay los puertos que se están pensando en el Alto Paraná para poder sacar la mercadería, principalmente el tema de la madera, desde la zona de Virasoro, Santo Tomé, etc. Por eso vamos a entrevistar ahora al señor ministro. Bienvenido y gracias por la audiencia, ministro. ¿Cómo está el tema del puerto de Lavalle que está en su jurisdicción? Bueno, nosotros ejecutamos durante el año 2018, ejecutamos una serie de obras en la zona terrestre del puerto. Estamos complementando, que fue incluido ya en el presupuesto, el año pasado lo incluimos para el presupuesto de este año 2019, para complementar obras como ser el acceso a la energía a la zona de operación del puerto, la iluminación de toda la playa de carga, que eso ya está hecho en la zona de playa de carga. ¿Cuántas hectáreas tiene? El sitio tiene 50 hectáreas. Pero hay un alambrado olímpico perimetral que cierra el puerto aproximadamente en alrededor de 6-7 hectáreas. Sí. Y el resto del predio está disponible para desarrollo. ¿Qué avance tiene aparte de la parte terrestre? El puerto estamos completando, estimamos en 4 meses, todas las obras que corresponden y que están presupuestadas, que eso incluye las defensas de la costa. En Lavalle es un problema la defensa de la costa porque hay mucha erosión y la costa no se mantiene estable, no es estable la costa, con esto la estaríamos estabilizando. Y eso ya estamos por empezar la ejecución, con lo cual completaríamos todo, menos lo más importante que son los muelles, que tienen un presupuesto estimado de 3,5 millones, 4 millones de dólares. Si hiciéramos los 3 módulos de 50 metros de muelle, aproximadamente 2 módulos estaríamos en 2.800.000 dólares, 2 módulos de 50 metros, con lo cual tendríamos un muelle de 100 metros. Esto es con puente de acceso y otro puente de salida, es decir, doble puente, para darle más agilidad en el movimiento, es lo que prevé el proyecto original. Tenemos proyecto ejecutivo de todo lo que estamos haciendo, más lo que yo le comento que falta hacer. Se está analizando el financiamiento del muelle, el resto no hace falta, lo estamos haciendo con recursos propios, sin ningún tipo de financiamiento. Y bueno, el gobernador también viene analizando y venimos analizando la posibilidad del financiamiento propio, que en ese caso serían 2 módulos de muelle de 50 metros, con lo cual tendríamos inicialmente un muelle de 100 metros. ¿Estarían comunicados los módulos? Sí, los módulos totalmente continuos. En realidad son 3 módulos, pero que en realidad van a formar, una vez finalizado, si se hacen los 3 módulos, quedan 150 metros de muelles continuos. El acceso es por un puente, ubicado aguas abajo, y aguas arriba un puente de salida, digamos. Esto le da mucho más agilidad en el movimiento de camiones de carga, con los cuales pueden estar sobre el muelle descargando o cargando simultáneamente varios vehículos. Tiene la ventaja que está sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y los containers o las embarcaciones que puedan recibir la carga pueden ser enganchadas por los buques que vienen, los empujadores que vienen desde Paraguay, lo que contradice el tema de puertos sobre el Alto Paraná, digamos, ¿no es cierto? Ahora, sí. Hay un proyecto que enunciado por el gobernador
de una planta de fabricación de celulosa. ¿Qué hay de Sí, eso? Hay ofrecimiento de financiamiento por parte de empresas chinas. Es una inversión muy importante. Hay dos alternativas. Una es sistema Kraft, que sería lo que hace papel marrón. Sería lo equivalente a papel madera o lo que se usa en cartón corrugado, que hay un déficit en la Argentina insatisfecho y se importa parte de este material. Esas son inversiones que pueden andar en el orden de los 600, 700 millones de dólares. Y finalmente papel blanco, que son las pasteras, similar a lo que podría ser una pastera de Bosnia, que están en el orden de los 1.600 a 2.000 millones de dólares de inversión, ¿no? En papel blanco no deben de ser más de 5 o 6 empresas en el mundo que están en condiciones de llevar adelante un proyecto de esas características. En el papel marrón, sistema de proceso Kraft, sí podrían haber eventualmente asociativismo entre empresas de afuera o bancos de afuera con empresas locales que puedan llegar a hacerlo, ¿no? Y se avanza en los dos sentidos, con las dos posibilidades. Un lugar estratégico y casi coincidentemente todos los que muestran interés en esto es la localidad de Ituzaingó, aguas abajo de la represa convenientemente, y por supuesto tiene que estar sobre la costa del río Paraná y ya el proyecto en sí mismo, y cuando hablamos de los montos que le comenté, incluyen ya inclusive un puerto, ¿no es cierto? Lo ideal sería que sea un puerto consensuado ya con la provincia, que no sea un puerto de uso exclusivo de la planta, sino que sea un puerto de uso general, porque además nos parece que un lugar estratégico para cargar la madera. Fíjese que tenemos en la zona de la Tierra Colorada 265.000, 270.000 hectáreas de coníferas, es más de la mitad de la producción de madera de la provincia. Está concentrada en la zona de la Tierra Colorada. El lugar de salida que ni siquiera merece duda respecto del lugar es el puerto de Ituzaingó para sacar toda esa madera, ¿no es cierto? Ahora está previsto realizar un puerto. ¿Ya hay algún estudio hecho para el puerto de Ituzaingó? Se está haciendo el de Ituzaingó, se está haciendo el proyecto ejecutivo, hay estudios previos, sí, hay análisis de prefactibilidad, pero en este momento se está confeccionando con la ayuda del Consejo Federal de Inversiones, se está confeccionando el proyecto a través del Consejo Federal de Inversiones, el proyecto ejecutivo, no solamente del puerto, sino un parque industrial, porque la provincia está planteando la compra de 500 hectáreas en lo que era Fiplasto, Unión, después posteriormente Unión de Bancos Suizos, y actualmente es de propiedad del ANSES. También hay un proyecto de expropiación de esa zona. Cuando hablamos de 500 hectáreas no es una superficie solamente para un puerto, es porque se tiene la intención de reservar una gran superficie para una eventual pastera, cosa que la provincia ya empiece poniendo a disposición una superficie y otra parte para el desarrollo de un parque industrial, ¿no es cierto? Hace un tiempo transportábamos con la empresa de mi padre desde Puerto Piraí de Celulosa Argentina, que se preparaban las bobinas y se te llevaba a procesar en Capitán Bermúdez, en el sur, ahí se terminaba. Sí. El aspecto ecológico del puerto de Ituzaingó con una pastera, ¿está estudiado? ¿Se va a estudiar? Sí, el puerto en sí no implica, obviamente está sometido también a los estudios de impacto ambiental, etcétera, sí, y más que todo a los temas de seguridad de navegación, lo cual está todo reglamentado por la dirección, por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, ¿no es cierto? El impacto ambiental a analizar, obviamente, es muy significativo el tema de la pastera, ¿no? Así es. Si es papel Kraft, papel marrón, al no implicar blanqueo, el impacto es infinitamente menor. Si incluye blanqueo, que es el caso de una pastera de mayor inversión, estamos hablando de pasta blanca, o sea, para papel blanco, el impacto es mayor, como la que está en Bosnia, digamos, la que está frente a Gualeguaychú. Esa es un proceso que tiene mayor impacto. Hoy, con la tecnología disponible, si países como Canadá, como Finlandia, desarrollan proyectos de estas características, porque está muy manejado. Lo que no se puede decir es que no haya ningún tipo de impacto. El otro punto, en cuanto a impacto
si usted expresa el impacto, es supongamos un proyectil que impacta sobre una masa física, ¿no es cierto? Importa la potencia de lo que impacta y también la resistencia de lo que resulta impactado, ¿no es cierto? El río Paraná, con su caudal, tiene una capacidad de soportar un impacto que es fenomenalmente elevada, muy superior a la del Uruguay, al río Uruguay. No es lo mismo el impacto sobre el río Uruguay que sobre el río Paraná. Claro. Obviamente también tiene que ver con un tema de tratado internacional, porque lo hace frente a costa de un país vecino, que es el caso de Paraguay. Le aclaro una cosa, Paraguay en este momento, a través de un convenio de la República del Paraguay con empresas extranjeras, están desarrollando 135.000 hectáreas de forestaciones, con lo cual va a concluir con una planta de pastera. Paraguay no tiene actualmente pastera, Paraguay en no mucho tiempo va a tener una pastera. O sea que los acuerdos, Uruguay está haciendo otra y Brasil está haciendo otra aguas arriba de la cuenca de lo que sería el río Uruguay. O sea, los países vecinos están avanzando con la cuestión y Argentina viene bastante atrasada en esto. En Argentina hace casi 40 años que no se hace nada vinculado al tema celulosa. Fue la última planta que se hizo en Tucumán a partir de bagazo de caña de azúcar. Tucumán no tiene los ríos que tenemos nosotros para soportar el impacto ambiental de una planta de estas características. O sea, yo no me preocuparía tanto, y además, sobre todo en el río Paraná, y además los protocolos que la provincia está poniendo para la tecnología que debe instalarse es muy superior en tema de impacto ambiental respecto de las plantas, de la totalidad de plantas que están funcionando en la Argentina, que todas tienen más de 40 años de antigüedad. Sí. En esa época no teníamos la tecnología que hoy se dispone en cuanto a la atenuación de esos impactos. Así que es un tema que obviamente en su momento va a tener que ser sometido a los estudios correspondientes en función del proyecto final de la planta que fuera, por un lado, por otro lado las audiencias públicas que requieran también, claro. Y por supuesto las localidades más vinculadas, como por ejemplo Ituzaingó, es la que más tiene que opinar sobre la cuestión, ¿no? Hay que apurarse porque Paraguay está teniendo un avance muy importante y cuando nos demos cuenta van a tener los paraguayos instalados y muchas veces Paraguay hace sus cosas sin consultar con nosotros, así que es un tema importante. Y cuando nos demos cuenta vamos a estar subiendo madera, vamos a estar subiendo rollizo a Paraguay para, así es, está pasando, para el uso de las plantas. En realidad el proyecto de Paraguay en la zona de Concepción, sobre la hidrovía claro, del río Paraguay. Sobre el río Paraguay. El tema está pasando con la flota fluvial argentina, que ha desaparecido del río, bueno, y está toda en manos de bandera paraguaya. Paraguay también ya nos lleva... Así es. Cuando le planteé este tema a la diputada Carrió, decía sí, pero las empresas paraguayas son propiedad de argentinos, sí es cierto, pero la cuestión es que se hacen los negocios donde reditúan, y reditúan más una empresa de navegación en Paraguay que en la Argentina. Ahora, ministro, en el diario Clarín de aproximadamente un mes se habló de que se publicó que en San Javier brasilero tienen una gran producción de soja en esa zona y que les cuesta mucho llevarla a los puertos de ultramar. Entonces habían convenido o estaban tratando con la Argentina para hacer un puente puerto San Javier brasilero a Puerto San Javier argentino, y que lo iban a pagar ante la imposibilidad argentina de contribuir al costo, lo iban a pagar los brasileros y después en el uso seguramente convendrían el pago. Ahora, ¿dónde va a ir esa carga que van a sacar desde el lado brasilero? A los puertos de Posadas y Santa Ana, que se están actualizando. Ahora habría que tomar contacto con los brasileros, hacerles ver que traer la carga esa a Ituzaingó, por ejemplo, pasando la represa, va a ser mucho más económico, sí. Y el transporte serán 80-100 kilómetros más que tendrían que hacer por tierra. Ingeniero, la provincia no está en condiciones de desarrollar 4 puertos, es decir, que habría que priorizar
algunos. Están, para el caso de Lavalle, están previstos los costos de las grúas que van a hacer falta, porque se va a trabajar sobre la base de... No, el presupuesto que yo le planteaba es exclusivamente de los muelles. Los muelles. Y ya incluye las defensas y todo lo que ya se vino realizando, que ya tiene un avance, sin contar los muelles, el avance de la orden del 75%. Y en 4 meses más creo que vamos a estar redondeando y terminando, incluyendo las defensas. Exclusivamente faltarían los muelles de amarre. Los elementos de carga están previstos por si se concesiona eventualmente. Entonces los mismos concesionarios deberían poner esos elementos. Y ahí le voy a decir un tema que es importante. Los elementos son muy costosos. Sí. Sobre todo si va a trabajar en los containers de máxima capacidad, containers de 22 pies, etcétera, son elementos bastante costosos y básicamente tiene 2 elementos que son centrales, los que son clave para funcionar, que son los elementos de movimiento de containers dentro de los playones, arrimando a la zona de carga, y después el elemento de carga que definitivamente los deposita sobre el buque o sobre las barcazas. Son elementos muy costosos comprados nuevos. En la Argentina hay una oferta de elementos usados, pero que el Estado no los puede adquirir. El Estado, nosotros solamente podríamos licitar elementos nuevos. Generalmente se cotizan en euros, son los demás presencia en el mercado son de origen europeo, de distintos orígenes, de distintos países de Unión Europea, pero son elementos costosos. Eso habría que ver cómo va a ser la modalidad de concesión y probablemente debe ser tarea. Un concesionario puede acceder a valores muy razonables dentro de Argentina los 2 elementos citados. Así que eso es un tema a resolverse. Fundamentalmente hoy estamos tratando de acelerar el análisis, ya sea si con recursos propios o con financiamiento, avanzar y poder licitar los muelles y avanzar en ese sentido. Inmediatamente, obviamente, el gobierno tiene que empezar a trabajar la cuestión de cómo lo va a manejar la concesión o si el gobierno lo va a explotar al puerto, con lo cual debería ya preverse la adquisición de los elementos de carga. Una ventaja que no querría dejar pasar, que es una desventaja y una ventaja a la vez del proyecto en el puerto, por el sitio que se eligió en Lavalle, es, por un lado tiene una altísima erosión porque es una costa muy inestable, lo cual lo lleva a tener que invertir en unas defensas que por la modalidad que se eligió son bastante económicas, que es escolleras. Escolleras, exactamente. Escolleras, no tabla estaca, que son muy buenas, pero y además ya estamos viendo resultados muy positivos en las defensas de la ciudad de Lavalle, pero que son muy, muy costosas. Y que aprovechando las escolleras, el material muy económico que tenemos en cercanía de la zona del puerto, que es piedra de primera voladura y balasto para la construcción de las escolleras. Eso por un lado, pero por otro lado esa misma desventaja tiene una gran ventaja, que es el calado del puerto. La zona de carga tiene un calado de 50 y pico de pies. No hay forma de navegar 50 y pico de pies en el Paraná, se va a navegar 12 pies cuando se completen los trabajos de hidrovía, con seguridad 10 pies. No sé. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 0 costo de mantenimiento el puerto. Los puertos que no tienen un nivel alto de operatividad, los costos de mantenimiento no son función de la entrada y salida de carga y de buque, son función del arrastre del material del río. Y en un año usted le deposita material y le complica la cosa aunque no haya cargado nada durante un año. Vamos a tener, para que tenga una idea, el costo de mantenimiento del arroyo Barranquera, del puerto de Barranquera, no muy inferior a $1 millón por año. Así es. Cargue o no cargue, porque el río sigue trabajando y los sedimentos siguen viniendo, y más sobre aquella costa que sobre esta. Ahora bien, este tiene mantenimiento 0, claro, porque con los diseños, el diseño que tiene de las escolleras, etcétera, etcétera, la zona de carga se autolimpia, con lo cual tiene 0 mantenimiento de dragado. Esto lo hace operativamente, más allá de la inversión inicial, lo hace un puerto operativamente mucho más competitivo. El costo de las escolleras, según el proyecto, y que lo modularon especialistas en hidráulica fluvial, que está modulado, con las escolleras sale menos de lo que sale un año el mantenimiento operativo del puerto vecino, como el de Reconquista o el de Barranquera, para que tenga idea. O sea, tiene mucha racionalidad en análisis de este puerto.
Y sobre todo partimos de la base que inicialmente no vamos a tener una supercarga, no vamos a tener una altísima carga. Hay que ser realista y usted lo está haciendo. Exactamente. Entonces tenemos que partir de un puerto, porque si no a los 3 años lo vamos a tener colapsado y ya, aunque haya carga, no lo vamos a poder cargar. Este es un puerto operativamente muy económico una vez que esté realizado. Ahora, las escolleras pueden traer un embancamiento también simultáneo, digamos. Está modulado dónde va a embalsar. Las escolleras están previstas para embalsar aguas arriba de la escollera. Obviamente se va a ir formando una playa, está bien, fuera de la zona de operación de puerto. Y la zona donde se acelera la velocidad porque la escollera larga el agua que viene costeando es justamente en la zona de operación de embarque, en la zona de maniobra de las embarcaciones que van al amarre, a los lugares de amarre. O sea, está todo muy bien modulado, aprovechando positivamente en favor nuestro esa corriente, esa velocidad fenomenal que tiene el río en esa zona. Usted sabe que a la Valle, respecto de gente que todavía vive, de gente de muchos años, hace 50, 60 años, la Valle perdió 3 cuadras, perdió 300 metros. Esto está aguas abajo. La erosión ya no es tanto como pega en la zona de la ciudad, pero pega menos, pero pega mucho. Nosotros desde que adquirimos el predio y fuimos desarrollando las obras que se iban haciendo, ya nos comió 5 metros del terreno. Y la drema de los terrenos que nosotros compramos del sitio que se compró para el puerto, la drema le faltan 80 metros. Sí, lo mismo pasa con empedrado. O sea, empedrado, exactamente. O sea, son zonas del Paraná que son muy castigadas. Acá se lo está aprovechando positivamente para la operatividad posterior del puerto, es decir, una operatividad muy económica. Ahora, usted habló de Barranqueras. Es inconcebible la inversión tremenda que se hizo en Barranqueras, porque se hizo una gran inversión, cuando es un puerto que no tiene calado y que para los convoyes de empuje para poder dar vueltas están imposibilitados porque cada vez se va estrechando más como consecuencia de los pilares del puente General Belgrano que han cerrado la entrada norte del puerto de Barranqueras. Es decir, que primero tenemos que estudiar, y lo están haciendo ustedes, el río y el comportamiento, y después pensar en las inversiones, porque si vamos a hacer ya los grandes galpones y demás, y no sabemos cómo se va a comportar el río, es invertir inútilmente, como ha pasado en el puerto de Barranqueras, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la experiencia de ese embarque de arroz que se hizo por Concepción del Uruguay? Muy buena. Muy buena, para nosotros es un gran puerto. Además, tenga en cuenta que el arroz está ubicado mayormente en un triángulo que Mercedes pasó de Los Libres Curuzú-Cuatiá. Lo que nosotros necesitamos para complementar, y además la inversión que se viene haciendo en el puerto de Concepción del Uruguay, más que en el puerto, en la hidrovía, digamos. Sí. Porque se aprobaron los dragados que ya se vienen concluyendo. Lo hace un puerto muy competitivo, ya poder salir con 25 pies ya es muy competitivo. Aquella carga que usted cita, barcos con 16.000 toneladas se pudieron cargar 11.000 toneladas y 5.000 toneladas afuera, ¿no? O sea, en el puerto al sur de Entre Ríos, el puerto del Guazú, que tiene, ahí cerca del puente de Zárate-Brazo Largo, tiene una profundidad, un calado muy bueno ya de alta mar. Sí, eso pero abarata costos sensiblemente. En esas cargas que usted menciona no se pudo cargar la totalidad. Se cargó 2/3 partes y una tercera parte se cargó afuera, pero con los trabajos de dragado que se vienen haciendo, ese barco, por ejemplo, ya podría estar saliendo perfectamente. Eso ya va a ser muy próximo. La clave de conectividad con Concepción del Uruguay es el ferrocarril Urquiza, por lo menos desde Mercedes y Paso de los Libres, confluyendo en Colonia Libertad y saliendo a Concepción del Uruguay, por lo menos hasta Concepción del Uruguay. Sí. Esa combinación ferrocarril, puerto de Concepción del Uruguay, para nosotros es fantástica para la solución de la logística de una determinada zona de la provincia, ¿no? Sí, en estos momentos todos los convoyes de empuje están terminando en Nueva Palmira, en Uruguay, sí. Y ahí es donde hacen los transbordos a los buques de ultramar. Así que si nosotros los correntinos podemos dejar utilizar los puertos estos sobre el río Uruguay, va a abaratar costos sensiblemente, porque va a haber un menor costo de transporte. Sí, eso efectivamente sí. En realidad el transbordo de Nueva Palmira es producto
de que no se puede transportar con bandera paraguaya o boliviana y hacer transbordo en puertos argentinos, ¿no es cierto? Problema de reglamentación y transportar, salir. El puerto de Corrientes, la mayoría de lo que carga con bandera paraguaya y va a Nueva Palmira porque no puede hacer transbordo en Rosario o no. Sí, está prohibido el cabotaje nacional. Problema de reglamentación. Que inclusive en un momento hasta se había prohibido hacer transbordo en Palmira, no se podía hacer transbordo en ningún lugar. Sí, resulta esto que complicaba más. Pero le voy a aclarar otra cosa con el puerto de Lavalle. Es muy interesante la carga con buques de menor porte, como buques de 5 o 6 mil toneladas que se podrían descargar en Montevideo, porque la carga en Montevideo, los cargadores, sobre todo si fuera madera, en vez de ir con barcaza a Nueva Palmira, ir a Montevideo con barco y descargar directamente, por las exportaciones de China que salen de Montevideo. Ellos privilegian que usted le cargue en Montevideo que en Nueva Palmira, sobre todo esos negocios del traslado de madera, ¿no es cierto? Esto podría abrir una gran posibilidad para el puerto de Lavalle. Si bien la mayor parte de la madera nuestra no está en la zona del puerto de Lavalle, está, como yo le explicaba, en la zona básicamente de la Tierra Colorada, también podría ser una muy buena alternativa. Y saliendo de Ituzaingó también podría ser una buena alternativa. Lo que pasa ¿Sabe con cuántas toneladas están saliendo a China los barcos de madera de Uruguay? No tengo idea. 60.000 toneladas. Y nosotros estamos exportando arroz con barcos de 15, 16.000 toneladas, y en el mejor de los casos pasamos a 20, 22.000 toneladas. Nosotros son los barcos más grandes de lo que se origina acá en Corrientes, que es la carga de arroz, que es la principal carga de la provincia. Están saliendo con 30.000 toneladas, el buque sale con 30.000 toneladas en Nueva Palmira y completa 30.000 toneladas más en Montevideo y sale con 60 para China. ¿Por qué le privilegiarían ellos Montevideo? Porque la mayor parte de la madera en Uruguay no está del lado del puerto de Montevideo, está del lado de la costa del Uruguay. Entonces ellos tienen que llevar a Montevideo para completar carga con camiones. Cosa que si usted le va a decir que se va a subir a ese barco, por ejemplo, para cargar 10.000 toneladas, de las 60.000 toneladas, 50.000 uruguayas y 10.000 argentinas en el mismo barco, le van a privilegiar, le van a decir, en lo posible traten, yo se lo descargo y le van a dar facilidades para descargar en Montevideo. Eso sería... Hay muchas modalidades de carga que está todavía todo por hacerse, pero si no empezamos y no tenemos algún puerto operativamente racional y a costos racionales, nunca vamos a poder. Vamos a estar dando vueltas ahí entre el huevo y la gallina, y si lo que fabricamos primero una gallina, un huevo, para empezar a tener gallina y huevo y todo. Sí, ocurre que Corrientes vivió durante muchos años de espaldas al río, y ahora tenemos un gobernador que es de Ituzaingó y cuyo el padre era el agente marítimo de las empresas de mi padre, así que conoce él también bien cómo es el sistema, el sistema fluvial y el transporte. Bien, ministro, si me permite digamos, una sugestión, tomar contacto con la gente de San Javier, no sé por dónde viene el tema, a ver si lo podemos, en vez de que vayan a Posadas o a Santa Ana, que puedan llegar a venir a nuestros puertos, con lo que se ahorran el sistema de esclusas de Yacyretá, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias por su tiempo, y esperemos que lo fundamental, y usted lo señala bien, es la planificación, saber a dónde queremos ir, porque si vamos a pegar golpes de aquí, de allá y de esto, y a lo mejor hay algunas cosas que tenemos que dejar de lado porque no son productivas, no traen fuentes de trabajo, como por ejemplo, no sé qué pasó con Coca-Cola, que venía Coca-Cola a instalarse y de golpe desapareció. Yo no estuve muy directamente vinculado al tema de Coca-Cola. Se había definido el lugar, el sitio y una serie de cosas vinculadas al proyecto. El proyecto estaba muy avanzado. Una oportunidad, tuve un ingeniero acá mostrándomelo, pero el tema de Coca-Cola pasa por varios aspectos. El primero, ellos manifestaban mucho una competencia desleal de parte de otras bebidas que impositivamente por ahí no estaban con todo el orden previsto. Eso para las primeras marcas lo manifestaban como una competencia, pero aún así estaban avanzando el proyecto. No sé si en este momento es el momento de reactivación, porque
Están despidiendo gente en Buenos Aires. La caída del consumo, estuve leyendo, es bastante significativa, el consumo interno, sobre todo que estamos hablando que dejar las vías más caras, sí, y apegarse a vías más económicas, con lo cual todo apunta como que por algún buen tiempo lo de Coca-Cola va a quedar. Ahora, era muy lógico y razonable la instalación en Corrientes. Yo creo que en algún momento que esta situación se revierta, Coca-Cola va a volver a retomar, que en realidad es la Coca-Cola, que es una firma mexicana que maneja toda la Coca-Cola en el norte de Argentina. Y que está mal ubicado, porque está ubicado en Formosa. La ubicación lógica es Corrientes. Es Corrientes, sí, porque de Formosa se está proveyendo toda esta zona. Sí, a pesar de que ellos no levantaban Formosa, simplemente toda la ampliación en el norte salía de acá, seguían manteniendo lo de Formosa, probablemente achicándose en el tiempo, pero la ubicación lógica para toda la región NEA pasó su tiempo con Quilmes, cuando Quilmes se instaló acá precisamente por el tema de otra cosa que valorizaban lo de Coca-Cola es que ya en Corrientes hay mucha gente con el expertise, con la experiencia en temas gaseosa por la Quilmes, que es una empresa además modelo en cuanto a la formación de recursos humanos. Eso también hay tres empresas argentinas en el rubro alimenticio que son las más calificada y la que más consideración se tiene en cuanto a la formación de recursos humanos: Coca-Cola, Quilmes y Arcor. Instalarse en Corrientes de alguna manera venía a apuntar al recurso humano que ya en Corrientes, como en su momento también hubo un desarrollo de recursos humanos muy importante en la industria naviera, que lamentablemente se nos el fue, astillero. Pero en el tema de aguas gaseosas o de bebida clasificada, Corrientes tiene una expertise importante, no por lo que hayamos hecho nosotros, sino porque hay una empresa de primera línea y ya se puede competir sobre esa. Ahora, ¿eso se vendió ese terreno a Coca-Cola o hay un comodato? No, es de la zona de Campo Quijano, un terreno del Estado, pero con cargo específico nosotros. Eso no se vendió. Ese es un terreno que el gobierno puso a disposición, con una definición de evaluación y de precio fijado por Fiscalía de Estado, pero que solo para ese fin. Es decir, no pueden darle otro fin. No, con fines específicos, con cargo a ese fin. O sea, es solo para instalar una planta industrial, no para otro. La ley que yo obtuve cuando era diputado, ahí se preveía una cárcel nueva, una cárcel modelo en la zona de Yatay, pero es otra historia. Bien, ministro, realmente lo felicito, veo de que hay cosas que están caminando, cosas que se están estudiando, y bueno, así son las obras, las grandes obras y las grandes inversiones. Primero hay que estudiar para qué sirven, dónde es el mejor lugar, y yo creo que para la provincia el puerto de Lavalle y el puerto de Ituzaingó son las mejores alternativas. Después todo lo demás que se habla de puertos de turismo y que van a venir barcos de turismo, así fracasó Mianovich, fracasó Dodero con todos sus barcos, porque ya hoy en día nadie va a tomar un buque que le vaya a llevar en 2 días a Buenos Aires o 3 días aguas arriba de venir hasta acá, pero todos son cosas de estudio antes de invertir. Gracias, ministro, y seguramente vamos a seguir el tema de Lavalle porque creo que es el lugar ideal y en su momento, si tiramos una línea con caminos o con ferrocarril desde Uruguayana, Paso de los Libres, vemos que casi directo va a Lavalle, lo que sería una forma de sacar también la producción que tiene Brasil en esa zona y eventualmente también llegar al Atlántico, porque en San Juan están haciendo un túnel, está prácticamente terminándose desde San Juan, y toda una línea que puede crear más fuentes de trabajo para nosotros. Hay un plan de los brasileros vinculado a esa cuestión, que justamente una de las alternativas es una línea de ferrocarril desde Uruguayana atravesando la provincia para cruzar en el futuro posibilidad de algún puente en la Valle del puente. Es una de las alternativas. Los brasileros les interesa mucho la conectividad con Cuyo y Chile.
y el Pacífico, pero sobre todo con Cuyo y Chile. ¿Por qué? Porque económicamente es totalmente complementaria con Brasil. Claro, el mercado las cosas que de ellos tenemos nosotros en la Mesopotamia, en realidad ellos también la tienen en Brasil. Claro, pero las cosas que tiene Cuyo y Chile, los elementos que tiene Cuyo y Chile, no los tienen en Brasil. Así es. El mercado, aparte, es muy complementaria económicamente, por eso el interés es conectarse. Para los productos primarios, el mercado sin duda está en estos momentos en Asia, en Oriente, y que llegar directamente al Pacífico, pasando por nuestra provincia y demás, es una forma de ahorrar costos y no tener que salir por el Atlántico con todo un vuelo. Bien, ministro, muchas gracias y nos veremos nuevamente. Y le vuelvo hay que tomar contacto con los brasileros a ver qué están queriendo hacer con esa conexión con Posadas y Santa Ana. Es mi idea, por supuesto, que apoyo, que apruebo, porque primero, por encima de cualquier otra circunstancia, hay que pensar en el desarrollo de la provincia y veo que se está en ese camino. Muchas gracias, encantado. Igualmente. El ministro Vara nos habla de la pasta, de una fábrica de pasta de celulosa en Ituzaingó, cosa loable. Y hay que destacar que el gobierno actual de la provincia está tratando de concretar cosas importantes y trascendentes para el país, como sería una fábrica de pasta de celulosa. Después estuvo el gobernador en Asunción del Paraguay para ver cómo funciona el puerto de Asunción. Es notable, años atrás los paraguayos venían a ver cómo funcionaban nuestros puertos. Ahora, cuando ya no hay más flota fluvial de bandera argentina, toda es paraguaya o brasilera o hasta boliviana, vamos nosotros a aprender de Paraguay. Pero es una consecuencia del desgobierno que hubo durante muchos años. Ahora lo vemos al gobernador interesado en todo esto y también en el desarrollo del turismo, que es una industria sin chimeneas y que estuvo olvidada durante muchos años y ahora se le está dando la importancia que corresponde. Bien, seguimos hasta nuestro próximo programa.